73 me encontró trabajando en el centro de perfeccionamiento, ¿ya? Estaba trabajando en el centro de perfeccionamiento en el área de educación especial. Y el gobierno militar generó, a pocos meses de haber asumido, la constitución de distintas comisiones para el estudio de la educación, ¿ya? Una cantidad importante de comisiones, porque de hecho la Comisión de Educación Especial era la número 18, ¿ya? Creo una de las últimas, ¿ya? Y en esa comisión llamaron a distintos especialistas de distintos lugares. Esa comisión la presidió Luis Bravo Valdivieso, ¿ya? Mi amigo y colega que estaba en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y ahí trabajó en esa comisión Pablo Vigan como representante de la Universidad Católica de Valparaíso. Estaba todo el problema de cómo estaba la educación en Chile, entonces se crearon una cantidad enorme de comisiones. Y el rector me nombró a mí como miembro, representante de la Católica de Valparaíso en esa comisión, la comisión 18, que tenía que ver el estado de la educación especial, diferencial, de la época en Chile. Esta comisión trabajó y dio un informe en que se trataba de crear una carrera en alguna universidad hacia el norte de la región metropolitana, porque existía una pequeña carrera en Concepción y en Santiago, y no, en Valparaíso para el norte no existía nada. Y siendo profesor de la Católica, yo decidí que era mejor hacerlo en la Católica. Entonces ahí el rector me nombró presidente de la comisión creadora. Y yo tuve que traer a la gente que me iba a acompañar en esa creación, y traje al psicólogo Max Perea, que estuvo con nosotros trabajando un tiempo, a su entonces señora Ingrid Dereta, que fue profesora durante mucho tiempo con nosotros, para crear la carrera, y a la doctora, ¿cómo se llama? La doctora Koprich, la Elena Koprich, paz descanse. Y con ellos formamos el primer equipo de la carrera, primero formando el currículum. Fue la primera carrera en la Católica que pudo, antes de ser creada, tener un currículum. Las dificultades, digamos, eran de poder convencer a las autoridades de asumir la formación de profesores para una población que todavía que es minoritaria, ha sido siempre minoritaria, ¿no? Pero que todavía era bastante desconocida. Sin embargo, en esa labor yo creo que Pablo jugó un rol muy importante. O sea, el rol de Pablo es gigantesco, digamos, en el nacimiento y desarrollo de la carrera. Pero en toda esa preparación y convencimiento de las autoridades de la Universidad Católica en esa época, yo creo que también fue muy notable. En el año 76, la comisión organizadora de la carrera presentó a las autoridades de la universidad el proyecto de creación de la carrera, el que fue aprobado, digamos, por el Consejo Superior en esa época, y el 20 de abril del 77 se sale el decreto de creación de la carrera. Por lo tanto, digamos, en marzo del 78 se recibe la primera promoción de estudiantes. Yo llegué en septiembre del 76 a esta universidad a formar parte del equipo que generó la carrera, que fue Pablo Vigan, Aldo Mesa, Juan Carlos Campbell y yo. Éramos los 4 que trabajábamos. La primera generación entró sin prueba de selección. Nosotros después en el 79, varios años tuvimos pruebas de selección psicológicas y de conocimiento, etc. Y esa primera generación, que no tuvo prueba de selección, fue una generación maravillosa, ¿ya? Fueron, me parece que 28 estudiantes que ingresaron
todos ellos muy estudiosos, gente que, imagínate, primera vez que se abría la carrera, también como con hartas expectativas acerca de cómo iba a ser este nuevo proceso formativo, con qué equipos, con qué orientaciones, etcétera, y fue una muy buena experiencia. Había cursos que se relacionaban con cada uno de las profesiones que intervienen. Estaba la neuróloga, que hacía todo lo que era neurofisiología, el funcionamiento del cerebro, etcétera, ¿no? Toda esa parte. Uno aprende con el cerebro. Entonces, tiene que conocer cómo funciona, cómo se puede estimular, cómo... Lo psicológico, que ahí hay hartas áreas. El aprendizaje es un fenómeno psicosocial, cómo se aprende. La cosa emocional, el desarrollo emocional de las personas, la relación con las familias. La familia es importante. Entonces había psicología del desarrollo, psicología del aprendizaje, psicología social, familiar. Porque uno tiene que trabajar con la familia. La familia no es sana. La familia que tiene niños de estos, mientras más severos son sus déficits, más ayuda necesita. Y estaba la parte pedagógica. Las primeras clases a las cuales yo me enfrenté aquí fueron Introducción a la Educación Diferencial. Esa era la asignatura madre, llamémosle, de todas las asignaturas. Y que lógicamente tenía como propósito el incorporar a estos niños o a estos jóvenes a lo que era la educación diferencial. Y allí yo tuve la suerte, ¿no?, de contar con una muy buena recepción por parte de los alumnos. Aparte de que todavía yo era joven, estaba dentro del marco, llamémosle, de la edad de los alumnos para entenderlos mejor. Y por otra parte, como yo estuve en la Secretaría Ministerial de Educación, también tuve oportunidad de conocerlos antes de incorporarme yo aquí. Entonces se provocó una afinidad entre los alumnos y yo como profesor. Teníamos oportunidad de llevarlos a las escuelas para ver escuelas, nos llevábamos, compartíamos con ellos en los recreos, con los alumnos en las clases, en algunos que se metían en las clases de las escuelas, y después teníamos unas instancias de reflexión respecto a lo que habían observado. Esa era la carrera de Introducción a la Educación Especial. A mí me tocó el implementar año a año los cursos que se iban creando, porque íbamos creando un año, cada año con una generación. Por lo tanto, fue un proceso de crecimiento muy entretenido, muy interesante, con muchos desafíos académicos. Diferencial tenía clases en donde ahora funciona el Rubén Castro. ¿Ya? Ahí partimos, ahí teníamos la oficina, ahí no estaba el Rubén Castro estaba en el edificio B. ¿Ya? Entonces en el C estaba la biblioteca, en el gran espacio arriba, las oficinas de Diferencial y salas de clase. Entonces Diferencial casi no tenía contacto con el resto de las carreras. Me acuerdo que el vicerrector le hizo una observación a Pablo de que él no quería asignaturas de 2 créditos. Y en esa época casi todas las asignaturas eran de 2 o 3 créditos máximo. Dijo, y nos hizo una observación en el sentido de que a lo mejor, digamos, teniendo asignaturas de mayor cantidad de créditos, podían desarrollarse mejor los contenidos. Y eso nos ayudó muchísimo a los otros propósitos que nosotros nos fijamos en la creación de la carrera, como fue, por ejemplo, la integración de los contenidos, que nosotros desde la partida hicimos un currículum integrado. Nosotros teníamos un rector delegado. El ambiente del país era un ambiente distinto.
yo había vivido activamente, digamos, de los gobiernos anteriores, de Frei Padre, el de Allende. Me tocó vivir el 11 de septiembre. De manera que era un ambiente diferente al que habíamos vivido siempre. Y como nosotros estábamos tan comprometidos con lo que estábamos haciendo en la carrera, a lo mejor soslayamos muchas de las cosas porque no nos tocaron. Estábamos tan preocupados de que los estudiantes salieran bien. Y además en esta universidad fue una universidad distinta, digamos, a otras, por el peso de la iglesia, ¿no? Cuando yo llegué, era la época de los rectores delegados, ¿no es cierto? La época en que la gente que era de izquierda no se miraba con los que eran de derecha, no se conversaban y se descalificaban mutuamente en forma brutal. Eso fue lo que yo viví, eso fue lo que a mí me desagradó y dije, esto para mí es tóxico, tóxico, tóxico. Pero en el contexto de la carrera éramos todos compañeros, amigos, trabajadores, tratando de sacar un ideal que era esta carrera de educación diferencial. El Ministerio de Educación de la época había hecho estudios que justamente definían claramente que el problema era, ¿no es cierto?, que no habían suficientes profesores capacitados para poder, ¿no es cierto?, enfrentar las situaciones que los profesores de educación básica tenían que abordar durante el proceso educativo en todos los niveles. Entonces, esto llevó a que la política educativa en ese momento se orienta fundamentalmente a la idea de formar más profesores de educación diferencial, porque las carreras de educación diferencial eran escasas. La principal era la carrera en la Universidad de Chile y de la Universidad Católica de Chile. Y además existían unas pocas carreras, ¿no es cierto?, en algunas sedes en provincia. Pero aquí, en la zona de Valparaíso, existía ese déficit respecto a la formación. Yo creo que hay un hito que es súper importante, que está en la génesis de la carrera y que se ha mantenido durante todo este tiempo, que es la formación humanista. Yo creo que ser profesor de educación diferencial de esta universidad es distinto a ser profesor de otra universidad, ¿ya? El sello de la PUCB es un sello que permea el proceso formativo. Fue una carrera que fue de muy buen nivel académico, con muy buenos profesores, con una exigencia de especialidad, yo diría de primer orden. Teníamos mucho apoyo de otros especialistas de Santiago que nos venían a ayudar de vez en cuando, tenían clase o los contratábamos para que hicieran algunos cursos. Formar profesionales de la educación diferencial para atender fundamentalmente dos tipos de dificultad: retardo mental y trastorno de aprendizaje específico. Ese fue el primer propósito. Y con una orientación generalista en educación diferencial. Esa fue otra característica muy importante nuestra. Nosotros pensábamos que había una serie de habilidades y capacidades que el profesor de educación diferencial tiene que tener, digamos, para atender cualquier tipo de dificultad. Nosotros teníamos consejos de carrera todas las semanas y a veces más de uno, no porque nos sobrara tiempo, sino que porque era necesario. Y en esos consejos de carrera eran realmente consejos académicos. Y en los primeros años había un gran esfuerzo de todos los profesores de coordinar los contenidos, de manera que fíjese usted que la doctora
el psicólogo, el profesor de educación diferencial y los profesores de la escuela de pedagogía, digamos, trataban de que los contenidos fueran más o menos en la misma fecha para que el estudiante pudiera ir integrándolo más fácilmente. Porque el currículum siempre, cuando se construyó, tuvo esa capacidad de hacer, digamos, de que hubiera una secuencia adecuada, que hubiera una coordinación para facilitar la integración de los estudiantes. Entre los profesores había muy buena convivencia y estábamos interesados de de capacitarnos en aquello que nos hacía falta, pero de capacitarnos todos juntos. Y por ejemplo, de lo que recuerdo, una de las tantas cosas que hicimos fue pedir a Marian Peronar que nos hablara sobre lenguaje y que nos enseñara todo lo que ella sabía. Y ahí íbamos todos los profesores, desde el director hasta el último llegado, íbamos todos a clase porque queríamos empaparnos de ese conocimiento y trasladarlo a cada una de nuestras asignaturas desde esa perspectiva. Por ejemplo, el crecimiento tiene mucho que ver también cómo va evolucionando el conocimiento a nivel del mundo. Esto del trabajo con discapacitados nació en el área médica, eso tenemos que tenerlo claro, nació ahí. Ellos fueron los que se interesaron y ahora empezó un cambio bien significativo en el sentido de que es la educación la que tiene que hacerse cargo. La educación, porque el médico y la están hasta el diagnóstico, pero los que tienen que responder a las necesidades que tiene este niño es la educación. No podemos educar para tener producción solamente. Tenemos que educar pensando lo que el ser humano necesita. Es un derecho. No es un don que le estemos, no es un regalo que le estemos. Es su derecho. Es una carrera preciosa. Preciosa. Porque enseña a ser persona. Más que por lo que pueda ganar, no ganar. Y lo que se hace es hermoso. Nos guste o no, cuando uno elige esta carrera, elige una forma de vida también, ¿ya? Yo no puedo trabajar con la diversidad en el aula si no trabajo y vivo con la diversidad en mi vida, ¿ya? Y creo que eso no se puede escindir. O sea, si yo creo en la diversidad y funciono con ella, no puedo discriminar, tengo que aceptar y buscar las maneras de incorporar a la gente que no está incorporada, mirar al otro con tolerancia, etc. Entonces yo creo que uno tiene que estar como consciente de eso. No sé si en todas las profesiones será igual, pero esta es una profesión en la cual te exige testimonio de vida.